Pues hola, a la hora que nos estén viendo. Este es un programa Libros Militantes que hacemos varios compañeros, compañeras que trabajamos fomentando la lectura en diferentes lugares, y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre para llevar a ustedes libros que recomendamos. Vamos a empezar hoy por el señor de los libros, el adorado señor de los libros. Pues yo les traigo un libro muy extraño, pero yo creo que muy pertinente para este momento, que se llama El Gran Juego. El Gran Juego es un libro que escribió el gran periodista Peter Hapkirk, corresponsal del Daily Express y durante 20 años colaborador del Times de Londres, especialista en Asia, y él subtitula su libro El Servicio Secreto en los Altos de Asia. El Gran Juego es el enfrentamiento que se dio en el siglo XIX entre el imperio victoriano inglés y la Rusia zarista. En un principio, es decir, era la búsqueda de las riquezas del Asia Central por una parte, y de parte de los rusos tener una salida hacia el Cáucaso, que estaban buscando mucho, sobre todo muchos minerales. El lapislázuli era muy importante para ellos, y en un principio las fronteras entre ambos imperios era de 30,000 kilómetros, de 3,000 kilómetros, y al final era menos de 30 kilómetros. Es decir, ahí se hizo, digamos, fue el antecedente de lo que luego se conoció como la Guerra Fría. Era el enfrentamiento de los espías, de los agentes comerciales, de los militares, de los servicios de inteligencia, en todo lo que era la ruta de la seda. Y se da de manera tremenda, porque es un enfrentamiento sumamente duro, y sin embargo nunca hubo un enfrentamiento militar directo, salvo con la guerra de Crimea. Pero los rusos le llamaban el juego de sombras a este juego entre los dos imperios, y después lo retoma Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad gringo, para relatar lo que fue la estructura postsoviética en esa parte geopolítica. Llegan a un enfrentamiento tal y a una suerte de entendimiento que lo que hacen es poner un estado tapón, y el estado tapón primero fue Persia o Irán, y por eso digo que es muy pertinente, y el otro estado tapón, que ese sí fue tremendo, fue Afganistán. De hecho, los ingleses intentaron dominar Afganistán, y Afganistán es inconquistable. Ni los ingleses, ni los gringos, ni los rusos, ni los soviéticos pudieron entrar ahí. Es un territorio, primero, montañoso de una manera tremenda, igual que Irán también, es la misma orografía, y con tribus que lo menos que hacen es bajar los brazos. Todo el tiempo han resistido, todo el tiempo han estado fogueándose en combates directos contra sus enemigos, lo mismo que Irán ahora. Es decir, y además con un planteamiento sumamente inteligente, que es en esta guerra desigual entre el imperio militar más importante que hay en este momento en la Tierra, con una potencia en el Asia Central, pero que con una visión estratégica militar y una
esta idea tan asiática de la prevención en el tiempo. Es decir, desde muchísimos años antes los iraníes se han estado preparando para la guerra y se han estado preparando que cuando se han quedado desabastecidos los gringos de radares y de misiles que intercepten los ataques de los drones, que además son drones que cuestan varas. No, pues muy baratos, mientras que los misiles gringos e israelíes, por ejemplo, el domo de hierro que decían que en Israel que jamás iba a entrar, pues el domo ya quedó como que sobre voladera, sí, entran todos y se fueron preparando y metiendo en las montañas las lanzaderas de cohetes, que además son móviles, son desde camiones y los misiles. Pero esto es el gran juego. Y es, por ejemplo, tan importante que Rudyard Kipling lo expresa, lo hace muy bien en su novela Kim, que es Kimball O'Hara, que es la historia de un blanco que mendiga en las calles en la India y que nadie se da cuenta que es blanco porque está mendigando, pero finalmente un militar inglés y de los servicios secretos británicos lo recluta y se da ahí una historia sensacional que también les recomiendo muchísimo. Se llama Kim, es una gran novela de Rudyard Kipling, pero también está Percival Christopher Wren, que muchas de sus obras están situadas en el noroeste de la India. Julio Verne, desde luego, con su gran novela Miguel Strogoff, que se da en el Transiberiano, y Josh McDonald Fraser, el creador de Flashman, que incluso tiene un libro que se llama de Harry Flashman, que se llama Flashman y el Gran Juego. Es decir, cómo esta Guerra Fría, este antecedente de la Guerra Fría, genera también enormes obras literarias. El hombre de los libros. En el papel del hombre de los libros, el hombre de los libros. Pero muy bien. Gracias, Marilina. Yo voy a hablar de un título, La fuerza de la razón, de Argel Gómez Concheiro, Historia del Consejo Estudiantil Universitario 1986-1992. Yo tuve la suerte de participar en ese movimiento, y digo la suerte porque al final fue un movimiento que triunfó. En 1984 y 85, Jorge Carpizo, el rector Jorge Carpizo, lanzó en la Universidad Nacional Autónoma de México un programa de reformas que iban a consolidar el neoliberalismo en la educación pública. ¿Qué buscaba? Además de que iban a hacer muchísimo más, iban a bajar la currícula, es decir, iba a haber menos cupo para los estudiantes, además de que iban a fortalecer los sistemas colegiados para hacer más centralizada la toma de decisiones, tenían como propósito también cobrar cuotas a los estudiantes, es decir, ellos hicieron una tabla de estudios donde decían: si en la Universidad de Anáhuac cuesta tanto, si en la Ibero cuesta tanto, entonces en la universidad tendríamos que empezar a equipararnos con esas universidades privadas. ¡Qué aspiraciones! ¿No? Entonces, ¿Qué mentalidad? ¿Qué mentalidad? Era el neoliberalismo. ¿Qué mentalidad? Y finalmente el doctor Jorge Carpizo pues era, digamos, un representante del viejo régimen, del viejo PRI,
que en aquellos años pues venía ahí todo este tema del neoliberalismo, lo lanzó Miguel de la Madrid, pero lo continúa Carlos Salinas y después Ernesto Zedillo. Pero bueno, en el momento en que anuncian la reforma universitaria, nos empezamos a organizar algo que nosotros le llamamos la corriente, que éramos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Estaba en nuestra corriente, se incorporó Carlos Simas Gispert, se incorporó Baltasar Gómez Pérez, de la Facultad de Ingeniería, nuestro compañero Gerardo Marentes, de la Facultad de Filosofía estábamos Antonio Santos y un servidor, y a nivel de bachillerato ¿y de ciencias? De ciencias, la doctora Claudia Sheinbaum y Mireya Imas estaban en la Facultad de Ciencias. El hermano de Imanol Ordorica. Imanol también, pero allá en Ciencias también el hermano de Guillermo Fernández también formaba parte de otro grupo. No estaba en nuestra corriente, pero estaba Eduardo Fernández, si no me falla la memoria. Y a nivel bachillerato, en el CCH Naucalpan y en Azcapotzalco estaban los hermanos Moreno, Óscar Moreno, Elvira Moreno, Ena Moreno. Prepa 6 estaba Andrea González. Prepa 5 estaba mi primo Roberto Atahualpa Flores, y muchos compañeros de todas las escuelas. Entonces armamos una corriente de discusión política y enfrentamos esas reformas universitarias de Jorge Carpizo. Logramos a través de una huelga que se detuvieran y fuimos a un congreso universitario que fue totalmente antidemocrático, pero que al final yo digo que este movimiento del Consejo Estudiantil Universitario triunfó porque detuvo la parte sustancial y medular de la reforma, que era cobrar cuotas. Eso se canceló. Y puso en evidencia a las autoridades. Yo me acuerdo los debates donde los argumentos estaban del lado de los estudiantes, que ponían en ridículo a las autoridades universitarias, y ahí se ganó la narrativa, yo creo. Así es. El único comentario crítico que yo tendría a esta obra es que en realidad el Consejo Estudiantil Universitario no nace en 1986, sino nace en 1966. Antes del movimiento estudiantil del 68 ya existía un Consejo Estudiantil Universitario donde estaba, entre otros, participaba en ese consejo Salvador Martínez de la Roca, el Pino. De hecho, nosotros nos reunimos con él. Yo estuve en algunas reuniones tanto con Salvador Martínez de la Roca como con el doctor Alejandro Álvarez Béjar, y nos hablaron mucho de los movimientos en los 60s en la universidad, y en homenaje a ese consejo estudiantil de los 60s del siglo pasado es que decidimos nuestro movimiento, esta corriente que les comentaba que nos reuníamos para enfrentar la reforma. Tomamos la decisión de llamarle a nuestro movimiento el Consejo Estudiantil Universitario. ¿Qué es lo interesante de este libro? Lo que hace Argel es más una reflexión, si bien es cierto que es una historia, pero él hace una reflexión política y sociológica, y centra la atención esencialmente en la defensa de la gratuidad, y sobre todo nos deja ver cómo ese triunfo del Consejo Estudiantil Universitario nos dio al movimiento de la transformación, nos dio bases para tener hoy una agenda política educativa que se centra en el pueblo. ¿A qué voy? Hoy se tienen becas no solo para la educación básica, sino también para la educación media y superior, que era una demanda de ese Consejo Estudiantil Universitario. El hecho de que no se cobren las cuotas es parte también de esa lucha que se dio en el Consejo Estudiantil Universitario.
Y además el mejor reflejo de que ese CEU está hoy en la toma de decisiones políticas es porque pues está encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que fue también parte del origen de este Consejo Estudiantil Universitario del 86, no del 66, y evidentemente pues hay muchísimos compañeros que ya fueron un poquito posteriores a esta corriente que yo les menciono. Ellos llegaron mucho después, Martí Batres, y algunos otros funcionarios que hoy están en el gobierno, pero ya ellos llegan en el Congreso Universitario, que es en el 92. Realmente el origen y la parte medular del movimiento es esta corriente que yo menciono, que forma el CEU en el 86. Yo en resumen diría que este libro, La Fuerza de la Razón, reivindica que el pueblo tiene que tener derecho a una educación superior de calidad y gratuita. Y eso me parece muy relevante porque pues me deja ver que con estas reformas que vivimos hoy actualmente en el gobierno de México se está garantizando educación para el hijo del obrero, para el hijo del campesino, para el hijo de los pescadores, ¿no? Y qué pena que se perdió el Congreso, porque esta universidad elitista que tenemos ahora, sí, esta UNAM elitista, no hubiera sido posible si ese Congreso hubiera triunfado. Así es. En realidad, hoy de las estructuras más autoritarias en la toma de decisiones, un ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen una junta de gobierno que decide a los rectores. Son un grupo de notables por encima de una enorme, de aristócratas, por encima de una enorme población estudiantil, académica, de investigadores que tendrían derecho a tener una mejor representación. En resumen, yo diría que este libro me recuerda una consigna que teníamos de jóvenes, ¿no? Que era educación primero al hijo del obrero. Entonces ahí está la recomendación, lo encuentran en todas las librerías pues de México. Yo recomiendo la del Fondo de Cultura Económica y que lo puedan comprar en elfondoenlinea.com. Pues ahora voy yo. Ahora sí que en la misma línea de lo que dice Antonio, de cambiar el paradigma que traía el neoliberalismo, de por qué, su lógica de por qué pagar la educación, pues porque la educación cuesta y por tanto hay que pagarla. Y el que quiere tener acceso a la educación, pues ahora sí que la pague para que pueda tenerlo. Porque no es la educación asumida como un derecho. Entonces aquí, y tú lo mencionaste al final, es el cambio hacia los derechos. No son dádivas, no son las becas, no son que se quiera nada más gastar el dinero porque sí o controlar a la gente, sino son derechos. En este equipo, que somos una parte apenas chiquitita del equipo, que nos dedicamos a fomentar la lectura como un derecho, la lectura por gusto, la lectura en tu tiempo libre, en fin, la lectura en libertad, es una de las razones de ser de nosotros y nosotras, es que la gente puede ejercer ese derecho. O sea, porque puede existir un derecho, pero puede existir en el papel, en la Constitución, en el decreto, en tal, y quedar absolutamente vacío de contenido si no se hace nada para que ese derecho pueda ser ejercido. Aquí traigo un libro que cumple... una de las funciones que cumple de ese derecho es esta colección, que ya hemos traído varios libros a lo largo de estos programas, que es la colección Vientos del Pueblo, porque son libros al mínimo costo, al costo casi de producción de cada libro. En este caso cuesta 14 pesos por si lo consiguen, pero si no, es el libro que traigo hoy. Es un libro muy muy fácil de conseguir, está en internet, etcétera. Si formamos parte de un movimiento llamado la Cuarta Transformación, quiere decir que la primera transformación fue la guerra de independencia, la revolución de independencia, diría Luis Villoro. Si la segunda parte fue la reforma y la tercera la revolución, la reforma es importante, y aquí nuestro papel al traerles libros es, ahora sí que como diría, buscar otra
trabajar el relleno cremoso. ¿Cómo le vamos a dar contenido y sentido a por qué puede ser esta una cuarta transformación? ¿Qué significaron las otras? Entonces, más allá de comprarse una estampita de Benito Juárez y ver que nació aquí, creció allá, estudió acullá y llegó a ser presidente y el carruaje y no sé qué, este es un documento muy importante porque fue escrito por él. Cuando uno lee, cuando uno descubre a estos personajes que encabezaron o que ayudaron a detonar transformaciones en el país, pero cuando lee uno lo que escribieron, te acercas mucho más a ese personaje, estableces un vínculo mucho más afectivo y mucho más real con esa persona. Los apuntes para mis hijos los escribió Juárez, por eso incluso en la portada, ya luego la verán con calma, está con un puro en la mano, porque de hecho escribió este libro en Nueva Orleans cuando él estaba liando, porque así se dice, liando tabaco para armar los puros en un exilio cuando Santana estaba en el gobierno aquí en México. Entonces, en el exilio, de alguna manera se da el tiempo para poderle escribir este documento que va dirigido a sus hijos. El libro empieza con él reconociéndose, asumiéndose como hijo de madre y padre indígenas, digamos, puros. Eso que puede parecer, pues sí, ya sabíamos que era indígena y no tiene, y pues ¿qué más puede ser? No es trascendente, es muy trascendente. Y es muy trascendente si lo ubicamos en el momento histórico en que una persona se asume sin tapujos, sin vergüenza. Después podemos tocar otros temas que no era propiamente lo que hoy llamaríamos una persona indigenista, o sea, a favor de los derechos de los indígenas, pero él no renegaba de quién era, no renegaba de dónde venía, no renegaba de quiénes habían sido sus padres, y no solo de su origen indígena, sino de su origen pobre. Él dice, yo fui un niño, cuando mis padres murieron no me dejaron ningún patrimonio, y entonces yo tuve que ver qué hacía para poder sobrevivir. Un hermano se fue acá, una hermana se casó, yo me fui a vivir, primero fuimos a vivir con los abuelos mueren, y entonces ya me voy a vivir a otra casa y luego a otra. Y él, a lo largo de este libro, uno de los temas muy importantes, y se liga a lo que dijo antes Antonio, es la educación. Juárez empieza a ver que la única clave para mejorar, si él no tenía un patrimonio que lo respaldara y lo sostuviera, si no era hijo de hacendados, si no era hijo de propietarios, etcétera, su alternativa para salir adelante era estudiar. Entonces, el estudio es algo que él pone aquí como algo central, como algo muy importante, incluso por necesidad, por falta de recursos económicos, y quien lo protege primero, un cura, bueno, no un cura propiamente, pero porque no ejercía como cura, pero un clérigo, digamos, lo está tratando de convencer de que ingrese al seminario para que pueda volverse sacerdote. Y Juárez dice, pues eso no era precisamente lo que yo quería, pero como sí quería estudiar, entonces como que empieza a coquetear un poco con ese acercamiento al estudio, pero en cuanto puede va huyendo y va buscando otras alternativas, y va teniendo en la mira la ciudad de Oaxaca, porque dice, si me quedo aquí en mi pueblo, o sea, voy a aprender 3 cosas y no va a servir. Entonces viene en este libro, de las cosas que uno puede ver como muy clave, es el tema de la educación. Y el otro tema muy clave también de este libro, que obviamente no se los estoy echando a perder la lectura, es la persistencia, la persistencia de un patriota, o sea, de un hombre que
que puso así en el centro de su ser, en el centro de su devenir profesional, de su devenir como persona, etcétera, de ayudar a consolidar, digamos, la independencia que ya se había alcanzado de España, pero la independencia real, y sobre todo el abolir los privilegios del clero, de la gente más rica, etcétera, de cómo avanzar. Habla, por ejemplo, de la Constitución de 1824 como un avance, sí, porque es una constitución producto de la independencia, de la consolidación de la independencia, pero dice, pero es una constitución que sigue cargando los defectos de origen, como son los fueros del clero y los fueros del ejército. O sea, todavía no logramos dar ese paso para realmente ser una república como más equitativa y más integrada. No es una biografía, no es una autobiografía completa, ni mucho menos de Juárez, porque como digo, como dije hace un momento, lo escribe allá en Nueva Orleans, entonces solo de un fragmento, de una parte de su vida, pero es una parte de su vida, lo escribe a sus hijos, o sea, tiene esa generosidad. De hecho, se conoce este texto hasta después de que Juárez muere, se conoce este texto, que después ya se difunde muy ampliamente, pero ahí vemos esa persona, esa entereza, esa perseverancia, esa insistencia. Fue un hombre que además cualquiera pudiera decir llegó a presidente por escalafón, porque fue regidor en su pueblo, en Oaxaca, gobernador, estuvo en la corte, o sea, estuvo por todos lados en cuanto cargo pueda haber, pero siempre con esa mira por delante del país, como si el país lo trajera en el tuétano, y la idea de las reformas que eran necesarias para el país como algo muy importante, y defender al país frente a todo tipo de amenazas, desde las amenazas externas hasta las amenazas muy fuertes internas del conservadurismo, en ese momento cuando él estaba en Nueva Orleans, encabezado por Antonio López de Santana. Así que vale mucho la pena, como pueden ver, lo pueden empezar hoy y terminar mañana, o cuando lo vean el 21 de marzo, pueden ya haber leído los apuntes para mis hijos. Si van en un tramo largo del metro, así es, les da para todo el viaje. Hasta un ir al baño. Sí. Y decir, bueno, que sí, efectivamente, Juárez fue el gran director de orquesta de una generación fuera de serie y el constructor del Estado mexicano. Si ya se había logrado la independencia, faltaba todo esto, y de hecho es el planteamiento de la reforma es uno de los planteamientos más modernos del Estado. La idea de separar al clero del Estado, el tener la eso, religión, es adelantado en todo el mundo, y eso le da una consolidación y genera un Estado mexicano de la fortaleza que salió de esta generación de la Reforma. Sí, la vigencia de lo que se hizo en México durante este periodo de la Reforma es tan fuerte que hace una semana o algo así vimos las escenas estas ahí en la oficina de Trump, con la gente, sí, Dios te acaba de ungir para liberar al pueblo de Irán, o sea, impresionante. ¿Cómo no tuvieron un Juárez? ¿Qué falta les hace todavía? Tuvieron un Lincoln, pero no con la profundidad, ni con la popularidad, ni con el enraizamiento de su gente como Juárez. Pero bueno, efectivamente estamos hoy viviendo tiempos impensables a la luz de toda esta locura, ¿no? del imperialismo de Trump. Yo quería decir sobre el tema de Juárez la importancia de Margarita Maza. Yo creo que Juárez es la gran figura de México, la gran figura histórica, pero siempre estuvo acompañada y
y pudo lograr muchas cosas por el gran sacrificio de Margarita Maza, que se dedicaba a trabajar intensamente para poderle ayudar a Juárez, pues por un lado en el exilio obligado, pero también después en la continuidad de la lucha. Hay un libro que retrata la parte más humana y personal de Benito Juárez, que se llama Los Caminos de Juárez, que es un libro de puras estampas que nos deja ver al Juárez niño y cómo va sufriendo una transformación hasta llegar a ser esta enorme figura. Además, Juárez, entre muchísimas cosas, además era un hombre muy preparado, era un gran corrector de estilo, por ejemplo, ¿no? Sabía todos los oficios que uno se puede imaginar, todos los hizo Juárez. Pero bueno, nada más ahí queda. De Andrés, ese libro de Los Caminos de Juárez de Andrés Enestrosa nos da esas estampas sobre el espíritu de Juárez. Nada más 2 segundos. Yo le quitaría a Margarita Maza lo de sacrificada, porque era una mujer comprometida y convencida de lo que estaba haciendo Benito Juárez. Efectivamente. Nos vemos en la próxima. Amenazamos con volver. Con los libros militantes.